Nuevamente damos gracias a Dios por este estudio que vamos a compartir en este tiempo. En el estudio pasado habíamos hablado de señales antes del fin, en la cual nos enfocamos, por así decirlo, mayormente en el capítulo 24 del libro de Mateo. Pero en este tiempo vamos a seguir hablando sobre señales. Y ya que las señales o de los eventos finales del fin del siglo o de la era humana, como le quieran llamar, no solamente aparecen en Mateo 24. Hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, que nos hablan de estos eventos futuros. Y hay una materia que estudiamos en el seminario, que es la cual se dedica a estos eventos futuros, que prácticamente es lo mismo, solamente que lo decimos en la palabra griega escatología. Y la escatología es simplemente, viene de la palabra griega, y lo que vamos a mostrar ahora, ¿no? Es la palabra escato, de ahí viene escatología. Escato son dos palabras que significa último, y logos, que significa estudio. Por eso, como ustedes ven, estamos hablando de los eventos futuros, ¿ok? La escatología es el estudio de las últimas cosas o de los eventos futuros. Ahora, nadie puede saberlo todo, solamente Dios, ¿ok? Con respecto al futuro, Dios es eterno y Él lo sabe todo, porque Él no está limitado ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Él es eterno. Y Él nos muestra en la Biblia ciertos acontecimientos que tendrán lugar, y con toda seguridad, como dice su palabra en Mateo 5:18, que estos eventos van a suceder. Mateo 5:18 nos dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Entonces, todo lo que Dios es plasmado en su palabra se va a cumplir, nos guste o no nos guste. ¿Ok? Pero lamentablemente hasta el día de hoy ha habido y hay muchos debates con respecto a la interpretación de estos eventos futuros. Estos debates han sido durante la historia de la iglesia, a veces también muy acalorados, hasta el día de hoy, tristemente, con respecto a sobre los eventos futuros, existiendo diferentes posiciones. Pero los eruditos concuerdan en que la Biblia es inerrable, pero lo que difieren muchas veces, y lo vamos a ver con ciertos ejemplos y las posturas que vamos a mostrar hoy, es que difieren en la interpretación de las escrituras. Todo está en hacer una buena hermenéutica, una buena interpretación de las escrituras. Aún así, a veces todavía hay debates o desacuerdos, ¿ok? Y, por ejemplo, uno de esos debates o desacuerdos que se ven el día de hoy es con respecto, por ejemplo, a la Biblia habla del día del Señor, o del día de Jehová. Habla del día de su ira, del día de la batalla, del día del juicio, del día de la matanza, del día de angustia, el día del dolor, el día del fin. Hay muchas expresiones con respecto a este día, o muy comúnmente llamado el día del Señor. Frase que aparece unas 75 veces en toda la Biblia. Para mención solo voy a usar Isaías 2:12. Vamos a usar Isaías 2:12. Y hay muchos pasajes, como ustedes pueden ver ahí, y he puesto algunos, pero aproximadamente aparece 75 veces en toda la escritura esta frase, que ya puede ser día de Jehová o día del Señor. Isaías 2:12 nos dice de la siguiente manera: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Si ve, el día de Jehová es un día de castigo, de juicio. ¿Ok? Joel 1:15 es uno de los pasajes también muy conocidos, y Joel habla mucho sobre el día espantoso de Jehová. Ay del día, dice Joel, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Si ven, destrucción. Y también vamos al Nuevo Pacto ahora. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses 5:2, el apóstol Pablo
nos dice de la siguiente manera, perdón, Primera Tesalonicense, no hay capítulo 5 en Segunda Tesalonicense. Primera Tesalonicenses 5:2 nos dice así el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso es para los que no esperan la venida del Señor. En Segunda de Pedro 3:10, o mejor vamos a Apocalipsis 1:10. Miren lo que dice Apocalipsis 1:10. Es la visión de Juan en la isla de Patmos. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, lamentablemente, hay unos que malentienden este día del Señor. Y ese es el punto número 5. El día del Señor, como lo vemos aquí en todos estos pasajes y los que se relacionan con ellos, es que es un día que significa el ira y el juicio supremo de Dios sobre todas las naciones rebeldes e incrédulas y la última oportunidad que Dios le da a Israel para que se arrepienta. Isaías 34:2, vamos a volver a Isaías y nos dice así Isaías 34:2. Ya me fue mucho. Isaías 34:2, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. En Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26, el apóstol Pablo, quien deseaba que su nación se convierta a Cristo. Dice así, Romanos 11, 25, 26, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Se dan cuenta? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Cuando habla que todo Israel será salvo, habla específicamente del remanente. Entonces, el día del Señor significa un día de ira, de juicio supremo sobre todas las naciones. La Biblia también habla de que los hijos de desobediencia son los hijos de la ira, porque van a soportar la ira de Dios, como dice Juan 3:36. El que tiene el Hijo tiene vida eterna, el presente continuo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona. Entonces ahí vemos que hay los hijos de Dios y los hijos de la ira también, que van a soportar este evento llamado el Día del Señor, que por cierto, no es un día fijo de 24 horas como lamentablemente muchos lo han entendido, ni tampoco es el día domingo, el día de la semana llamado domingo, como muchos creen hoy en día y que tristemente aún en la Fe y Mensaje Bautista del año 2000 aparece que el Día del Señor está catalogado como el día domingo, ¿ok? Sino más bien el Día del Señor es un periodo de tiempo, ¿ok? Y ahí también hay algunas posiciones con respecto a cuánto es este periodo de tiempo llamado el Día del Señor, ¿ok? Para algunos empieza con el rapto de la iglesia hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva, es decir, abarca todo el milenio, ¿no? Abarca la semana 70 y todo el milenio, ¿ok? Para otros es el periodo de tiempo llamado la semana 70 de Daniel, que consta de 7 años. Para otros es el periodo de 3 años y medio, es decir, la semana 70 de Daniel está dividida en 2 semanas, en 2 periodos, está dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Y los que están en esta posición en la cual yo también me ubico, es el día del Señor, es el día del derramamiento de sus juicios y que corresponde a la segunda mitad de la semana 70, donde va a derramar el Señor toda su ira contra la humanidad rebelde y incrédula, como dice la Escritura. ¿Ok? Un tiempo en el que incurrirán algunos eventos futuros descritos en la Biblia. Estamos hablando de los juicios que vemos mencionados en el libro de Apocalipsis. Entonces ya usted ya se puede imaginar la postura que este servidor tiene. Y respetamos las posturas, como siempre digo. Lo único seguro, como ya lo hemos visto, y aquí vamos a ver también
¿En qué es lo que concordamos muchos cristianos, muchos de los eruditos? ¿En qué concuerdan? Mencionaremos ciertos detalles en los que todos los evangélicos concuerdan. ¿En qué concordamos? Número uno, tres cosas. Número uno, habrá un regreso de Cristo repentino, personal, visible y corporal, y que debemos de anhelarlo fervientemente. Ya eso lo sabemos, ¿no? Ahí hay muchos pasajes para poder escudriñarlo. Sabemos que Él volverá, Él prometió a sus discípulos. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando el Señor se despide de sus discípulos y les ordena que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa del Espíritu Santo, dice que el Señor ascendió a los cielos y mientras estaba ascendiendo, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Está claro, así vendrá. Es decir, de la misma manera que lo estamos viendo visible, corporal y tangible, Él va a volver. En eso coordinamos casi todos los cristianos evangélicos. El segundo punto en que estamos de acuerdo es que no sabemos cuándo volverá Cristo. Él lo dijo claramente, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, solo el Padre en su sola potestad. El tercer punto en que concordamos todos los cristianos evangélicos es en los resultados del retorno de Cristo, ¿no? ¿Cuáles son esos resultados? Va a haber castigo a los incrédulos y recompensa a los creyentes. Vamos a leer los pasajes. Isaías 65, 6 y 7 dice así. Isaías 65, 6 y 7 dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré en su obra antigua en su seno. Y Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 al 12, nos dice de la siguiente manera. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, si ve, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, es lo que el Señor nos dice claramente en su palabra. Y en eso concordamos todos los cristianos evangélicos. Pero hay cierto desacuerdo en cómo será ese regreso de Cristo. Entonces, para eso hay tres posturas de las cuales pues vamos a ver que los cristianos se apegan a una de esas tres, ¿okay? Hay desacuerdo en cuanto a los detalles de los acontecimientos futuros, por lo que en la actualidad tenemos tres diferentes posturas al respecto. Y la primera postura que vamos a ver es la que se llama la posición postmilenarista, ¿no? Como la palabra dice, va a haber después del milenio, ¿ok? ¿Y cuáles son los argumentos de ellos? Que la gran comisión, dicen ellos, nos lleva a esperar que el Evangelio avanzará con poder y a la larga resultará en un mundo cristiano en su mayoría. Bueno, respetamos las posiciones, pero no vemos eso en la realidad. Y la Biblia tampoco nos dice que el mundo va a ser cristiano en su mayoría. Según ellos, los postmilenaristas, las parábolas del crecimiento gradual del reino indican que a la larga llenará la tierra con su influencia. El Evangelio llenará la tierra con su influencia. Bueno, vuelvo y repito, no estamos viendo eso todavía. Y el tercer argumento de los postmilenaristas es que el mundo será cada vez más cristiano. La Biblia me dice todo lo contrario, que cuando el Señor venga, Él se va a hacer una pregunta retórica, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia me dice que cada día el amor de muchos se enfriará. La Biblia habla de lo que vamos a hablar en el próximo estudio, que es sobre la apostasía de la iglesia. Entonces, esta posición postmilenarista la podemos graficar de la siguiente manera. Si ven, para ellos estamos aquí. Y que el mundo desde
desde el día de Pentecostés, no, cada vez será más cristiano. Entonces Cristo viene después del milenio. Para ellos, por eso se llama postmilenarista, porque ellos creen que ya estamos viviendo el milenio y que Israel se va a convertir. Y ustedes ven, todo esto es el periodo de la iglesia. Entonces para ellos ya estamos viviendo el milenio. Entonces la venida de Cristo va a ser en un solo evento y a ver la resurrección de creyentes incrédulos, va a haber el juicio final, la creación de nuevos cielos y nueva tierra y claro, de ahí nos vamos por la eternidad. Es decir, para ellos no hay un milenio terrenal aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, esa es la posición postmilenarista. Prácticamente tiene pocos adeptos, se puede decir, esta posición en la actualidad. La segunda posición que sí tiene algunos adeptos, tiene muchos adeptos, es la posición amilenarista. Como la palabra mismo lo dice, amilenarista, tampoco creen en un milenio visible, tangible, terrenal aquí de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son sus argumentos? El primer argumento dice que solo hay un pasaje en toda la Escritura que habla sobre este evento, que es Apocalipsis 20 del 1 al 6, en el cual voy a dar paso a leerlo. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre Satanás para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. La segunda mención de los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre los tronos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ojo, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Va la tercera mención de 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuarta mención. Esta es la primera resurrección. Eso dice la Escritura. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Hay 5 menciones de la frase 1000 años o milenio. Entonces, para ellos dice que solamente este pasaje de Apocalipsis 20, del 1 al 6, existe sobre el milenio, pero parece enseñar que habrá un futuro gobierno terrenal, milenial, pero para ellos, según dicen, este pasaje es oscuro en sí mismo. Bueno, respetamos la posición. Y más que nada, muchos lo espiritualizan también. Es la interpretación que le dan. El segundo argumento de los amilenaristas es que este pasaje para los amilenaristas se refiere al tiempo presente de la iglesia. Es decir, para ellos nuevamente, igual que los postmilenaristas, ya estamos viviendo el milenio. ¿Ok? La tercera postura, o perdón, el tercer argumento de los amilenaristas es el siguiente. Satanás, dice, fue atado durante el ministerio terrenal de Jesús. Dicen que Satanás no engañó a las naciones ni en tiempos de Cristo ni ahora, ya que el evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Bueno, vuelvo y repito, respeto. Yo tengo amigos, consiervos, muy buenos amigos que son inclinados a esta posición. Pero como dice ahí, Satanás fue atado durante el ministerio terrenal de Jesús. Bueno, vemos que lo primero que el Señor hizo antes de iniciar su ministerio fue ser tentado por Satanás. Y durante su ministerio, Jesús tuvo una gran lucha con demonios. Lo vemos en los evangelios. Dicen que Satanás no engañó a las naciones ni en tiempos de Cristo ni ahora, ya que el evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Bueno, según entiendo, hay más de 6000 etnias que hasta el día de hoy no han escuchado el nombre sobre todo nombre y que no hay ninguna convención, ninguna agencia misionera, ninguna institución cristiana evangélica que tenga algún proyecto para alcanzarlos a ellos en este tiempo. Número 4. Ellos argumentan que la primera resurrección es estar en la presencia de Dios, o se refiere a la resurrección de Cristo
y a la participación de los creyentes en esa resurrección, en su unión con Cristo. Si ven, entonces ellos toman una interpretación más alegórica espiritual. ¿Ok? Y número 5, según ellos, dice que la Biblia enseña de una sola resurrección y se apegan al pasaje de Juan 5, 28, 29, que dice así. Juan 5, 28, 29 dice así. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, ahí sí, es verdad, no habla de la resurrección, ¿ok? Pero la Biblia, número 6, para ellos es una sola resurrección. Número 6, la idea de que haya creyentes glorificados viviendo junto con pecadores en la tierra es demasiado difícil de aceptar. Es decir, de acuerdo a la tercera posición que vamos a ver más adelante, en el siguiente punto, es de que después de la gran tribulación viene la batalla de Armagedón, la venida de Cristo y de ahí el gobierno terrenal de Cristo. Y un porcentaje de la humanidad que va a sobrevivir la gran tribulación va a pasar para habitar en el milenio. Pero ese porcentaje que creemos, de acuerdo a lo que dice Zacarías, es el 1/3, Zacarías capítulo 13, es el 1/3 de la población mundial, va a pasar al milenio en forma todavía con la naturaleza humana. Es decir, ellos van a poder todavía tener la capacidad de pecar y de reproducirse poblacionalmente. Entonces, la idea de que haya gente que todavía pueda cometer pecado y nosotros los creyentes que vamos a regresar en cuerpo glorificado a gobernar la tierra, para ellos les es difícil de aceptar esa idea. Bueno, recordemos que Dios es soberano, ¿no? Pero, como digo, respetamos la posición de ellos. El otro argumento de los amilenaristas es que si Cristo viene en gloria para reinar en la tierra, ¿cómo puede la gente todavía persistir en pecar? Porque durante el milenio, como les acabo de mencionar, la gente que va a sobrevivir se va a reproducir y todos los que nazcan en el milenio tendrán todavía la naturaleza pecaminosa, es decir, la capacidad de pecar. Pero hay que entender algo, que lo vamos a decir en la tercera posición. Número 8. Ellos dicen que todos los eventos principales todavía están por venir antes del estado eterno. Sucederán al instante. Es algo parecido al postmilenialismo. La única diferencia es que ellos no dicen que el cristianismo va en creciendo, al contrario, ¿no? Pero también ellos creen que no hay un futuro milenio, que estamos viviendo el periodo de iglesia y que actualmente estamos viviendo lo que dice Apocalipsis 20 del 1 al 6. Es ahora. Y también para ellos va a ser la venida de Cristo repentina y en ese momento va a suceder todo al instante. La resurrección de creyentes e incrédulos, el juicio final, nuevos cielos y nueva tierra y de ahí ya por la eternidad. Entonces, para los amilenaristas, como la palabra lo dice, no existe el milenio terrenal. Y la tercera postura es la posición premilenarista clásica o histórica. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, como la palabra dice mileniarista, ellos creen que sí va a haber un milenio visible, tangible, corporal de Cristo sobre la tierra. ¿Y cuáles son los argumentos que los milenaristas dan con respecto a esa posición? Es que varios pasajes del Antiguo Pacto no parecen encajar en la época presente ni en el estado eterno. Por ejemplo, vamos a el Salmo 72, 1 al 19 está largo, ustedes lo pueden leer en sus casas, en la comodidad de sus casas. Pero vamos a leer Isaías 65, versículos 18 al 25. Isaías 65, 18 al 25 dice: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo.
Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Escuchó? Edificarán casas y morarán en ellas. Van a edificar casas en el nuevo cielo, la nueva tierra. No vamos a edificar casas, el Señor ya las ha preparado para nosotros. Y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¿Se dan cuenta? Vemos que se van a reproducir, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes de que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, ¿ok? Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Cuándo se ha visto que el lobo y el cordero serán apacentados y que el león coma paja? Eso se fue antes del pecado en el Edén. En el estado eterno no se ve indicio de que vayan a haber animales. Entonces, no es ahora, no puede ser en el estado eterno. Entonces, esto cabe dentro de un periodo de un gobierno en donde haya esa misma características que hubo en el Edén antes del pecado. ¿Ok? Y hay otros pasajes más por ahí, por ejemplo, Zacarías 13, del 8 al 9, habla sobre el 1/3 que va a ser zarandeado, va a ser puesto al fuego, como dice la Escritura, ¿no? Dice así, y acontecerá en toda la tierra, Zacarías 13:8, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Nuevamente aquí dice la Escritura, ¿cuándo será eso? Actualmente no ha desaparecido a las 2/3 partes, ¿no? No ha sido probada ese 1/3, como habla el Señor. Y también en Zacarías 14, 16 al 17 dice así, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo es que las naciones de todo el mundo han subido en este tiempo a celebrar la fiesta de los tabernáculos en Israel? Y mire lo que dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, actualmente no está sucediendo eso, y eso tampoco va a suceder en el estado eterno. Entonces, debe haber un periodo en que esto sea cumplido, como ya leímos en Mateo 5:18, que todo lo que está escrito en este bendito libro va a ser cumplido. El segundo argumento premilenarista también confirma que hay pasajes del Nuevo Pacto, aparte de Apocalipsis 20, que sugieren un futuro gobierno terrenal de Cristo. Miren lo que nos dice Mateo 19:28. Mateo 19:28. Ya me pasé. Dice así, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí ve? Esa es la promesa que el Señor le dio a sus apóstoles. Van a juzgar. Ahora en Lucas 19, versículo 17, también la Biblia nos dice así.
Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Cuándo los siervos del Señor han tenido autoridad sobre 10 ciudades? ¿Ok? En el estado eterno solo va a haber una ciudad, que es la Nueva Jerusalén. Entonces no se ha cumplido eso ahora en este tiempo, ni se va a cumplir en el estado eterno. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir? Durante el milenio. En Hechos 1, del 6 al 7, también el Señor les dice a los discípulos, a sus apóstoles, cuando estaba despidiéndose hacia el cielo, miren lo que les dice, miren lo que preguntan los discípulos. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire la respuesta de Jesús. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las acciones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús no les dice, no, eso no va a ocurrir. Solamente le dice que a ustedes no debe interesarle el tiempo de eso, en que solo el Padre tiene en su sola potestad de cuándo va a restaurar el reino a Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Tercera argumento premilenialista. Analizando Apocalipsis 20, tenemos el encarcelamiento de Satanás en el abismo, implica una restricción mucho mayor de su actividad de lo que vemos en la época presente. Primera de Juan 5:19 es claro, es categórico, dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ahora, eso es en forma general. Sabemos que hoy en día quien gobierna este mundo en el control y la soberanía de Dios es Satanás. Pero a pesar de que diga eso, hay un remanente que nos guardamos fiel al Señor. Es un minúsculo grupo que puede ser menos del 10% de la población mundial. Entonces, cuando Satanás vaya a estar atado por 1000 años, recuerde que ¿qué es lo que nos hace pecar a nosotros? Satanás, el mundo y nuestra carne. Entonces, en el tiempo de Cristo, del gobierno de Cristo, el milenio, va a estar atado Satanás, no va a estar en él la influencia de Satanás, la humanidad. Tampoco del mundo, porque Jesús no va a permitir todas las cosas mundanas que vemos hoy. Pero sí, es verdad, la carnita nuestra va a tenérsela los que vivan en ese tiempo. Y ellos pueden, a pesar de que Cristo esté gobernando, ellos pueden decidir simplemente no obedecerle y no creer. ¿Ok? Pero va a ser mínimo. El segundo argumento de Apocalipsis 20. La afirmación de que los fieles volvieron a vivir se entiende como una resurrección corporal. No es algo espiritual, es algo real. Primera de Corintios 15, 52 al 54, dice así el apóstol Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿sí ve? Y nosotros seremos transformados, serán resucitados incorruptibles, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, es una resurrección física corporal, no es algo espiritual. ¿Ok? El siguiente punto con respecto a Apocalipsis 20, al afirmar la Biblia de una primera resurrección, entonces habrá otras resurrecciones. ¿Ok? Como el mismo apóstol Pablo nos dice aquí en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 22 al 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ojo, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Y cuál es el orden? Cristo. Ya Cristo resucitó para nunca más morir. Después las primicias. Somos nosotros. Después los que son de Cristo. Los que se salvan durante la gran tribulación. En su venida también. ¿Ok? Luego el fin.
al fin del milenio, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Cristo todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Y en Apocalipsis 20, del 5 al 6, nos dice claramente, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahí dice claramente, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí lo afirma claramente la Biblia. No dice en la resurrección. Entonces ahí se creía que solo hay una resurrección. Pero al decir primera, es como por ejemplo, cuando la Biblia dice que en Juan 3:16, que Jesús es el unigénito del Padre, es el único. Pero cuando la Biblia dice que Jesús fue el primogénito de María, está diciendo que fue el primero, pero hubieron otros, ¿ok? Así mismo, ¿ok? Siguiente punto en Apocalipsis 20, el reinar con Cristo es algo que aún está en el futuro, esto estamos de acuerdo. Esto concuerda con el nuevo pacto. En Lucas 19, del 16 al 19, el Señor nos dice de la siguiente manera. Si no me falla la memoria, la parábola de los talentos. Lucas 19, 16 al 19. ¿Ok? Las 10 minas. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad nuevamente sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso aún no ha ocurrido. También en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera. Si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Si le negaremos, Cristo también nos negará. Vamos a reinar con Cristo. Sí, aquí en la tierra, los 1000 años, y por la eternidad en el nuevo cielo, en la nueva tierra. Apocalipsis 5:10 también nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 5:10 dice así, y nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Es más contundente este pasaje. ¿Dónde reinaremos? Sobre la tierra. ¿Es una realidad en estos días? Desde que Cristo ascendió a los cielos, ¿la iglesia ha reinado sobre la tierra? De ninguna manera. Entonces, vemos que va a haber ese reino visible, tangible de Cristo por 1000 años. Y el último argumento que presentamos, ya yo me identifico, yo creo en el milenio visible, tangible y corporal de Cristo. El último argumento es que la persecución, de acuerdo a lo que dice aquí Apocalipsis 20, ¿no? Y el sello de la bestia están todavía en el futuro, aún no ha acontecido sobre ese sello, sobre ese acontecimiento de la bestia. Mateo 24, del 9 al 10, nos dice así. Mateo 24. Nos dice así, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pero más contundente el versículo 15 al 22, y voy a leer sobre todo el 21, que dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, si ya pasó la gran tribulación, el Señor dice que no habrá otra, entonces Jesús está mintiendo de ninguna manera. Simplemente este evento aún no se ha cumplido. Apocalipsis 13, del 15 al 17, nos narra de
el falso profeta, que es quien va a hacer imponer el sello de la bestia. Apocalipsis 13, del 15 al 17 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En la actualidad, bueno, es verdad que ya hay empresas aquí en Estados Unidos y en Europa que usan un chip que se lo implanta sobre la palma de la mano, aquí arriba, perdón, sobre la superficie, ¿no? Para poder entrar o acceder a las instalaciones de su compañía. Y aún grandes empresarios sí son secuestrados para encontrarlo en cualquier parte del mundo, pero aún no se ha implementado a nivel mundial. O sea, eso será cuando venga el anticristo, que no aparece. Entonces, la figura de los premilenaristas o la posición premilenarista sería esta, ¿no? Desde Cristo hasta falta la semana 70, que para allá vamos a explicar más adelante sobre estos eventos, ¿no? Entonces va a haber una semana 70, va a haber la gran tribulación, todo lo que dice Apocalipsis va a suceder durante este tiempo llamado la gran tribulación, pero al final de la gran tribulación, que coincide con el final de la semana 70 de Daniel, viene Cristo en su segunda venida, la batalla de Armagedón, y aquí comienza el milenio. ¿Ok? Entonces, este sería el mapa escatológico de la posición premilenarista. Si usted desea que yo le envíe todo esto, siéntase en libertad de escribirme. Entonces, estas son las tres posiciones, como le digo, la postmilenarista, la amilenarista y la premilenarista. Pues este servidor se inclina durante muchos años de estudio de la palabra de Dios, y de hecho déjeme decirle algo. Si en el escudriñamiento de la palabra de Dios veo más versos, más pasajes bíblicos que apoyan esta posición, pues si Dios quiso su plan único, como decía mi doctor de teología en el seminario, su plan A, tener un gobierno aquí con el hombre, lamentablemente se fracasó. No que Dios fracasó, cuidado, simplemente el hombre, que Dios ya sabía que iba a pecar, pero ese plan de Dios siempre siguió en curso, es decir, se va a cumplir. Entonces, hay un periodo que el mismo Evangelio de Lucas nos dice que es el periodo de los gentiles. Cuando se acabe ese periodo, que corresponde prácticamente aquí, es que Cristo va a gobernar y todo va a volver a ser como en el principio antes del pecado, como lo acabamos de ver, donde el niño podrá jugar con el lobo, con la serpiente, con el león, ¿sí? Con el oso, porque no van a hacer daño en su reino, como dice la Escritura. Y también las promesas de Jesús, de que vamos a reinar sobre 10 ciudades, 5 ciudades. Eso va a ser posible en el gobierno milenial, visible, corporal de Cristo, en donde Él viene a reinar con vara de hierro. Así que estas son las tres posiciones, usted es libre de inclinarse a cualquiera de ellas, pero nuestra posición es la posición premilenarista y vamos a seguir con esa posición y vamos a ver los eventos que ocurrirían entonces en esta postura, ¿ok? Que como ya vimos en el estudio pasado, hay señales. Y una de esas señales fuertes de la venida de Cristo, que está muy cerca, es la apostasía, que lo vamos a ver eso en el siguiente estudio. Así que espero que este tiempo haya sido de edificación para sus vidas y le invitamos a que nos continúe siguiendo a través de este canal para que la gente se edifique más y más. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, no dude en hacerla saber a este servidor. Estamos para servirle. Dios le bendiga ricamente.